Bueno, gracias por continuar con nosotros. Tal como lo dijimos, vamos a conversar esta mañana con el doctor Salvador Arias. Vamos a hablar sobre este tema, la posibilidad que se está planteando de que El Salvador pueda adherirse a Petrocaribe, una iniciativa que ha nacido en Venezuela, pero que se extiende ya por varios países latinoamericanos, incluso países centroamericanos como el mismo Guatemala, como el mismo Honduras, como el mismo Nicaragua, que se han adherido. Y ahora vamos a examinar esa posibilidad, examinar la conveniencia o no conveniencia de adherirse a Petrocaribe. Es un tema que muchos quieren hablar, pero pocos encuentra uno a la hora de hacer un debate. Traté de juntar a alguien más con el doctor Arias para hablar sobre este tema y me fue de verdad bastante difícil, ¿no? Pero quizás a la gente le gusta hablar solo, plantear solo el tema y no debatir este tema. De todas formas, no podía sino agradecer al doctor Arias el haber aceptado estar con nosotros esta mañana para hablar sobre esta temática. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo. Un gusto. Gracias por invitarme. Doctor, dicen que no hay desayuno de gratis, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería el escenario si de repente El Salvador decide adherirse a Petrocaribe? Vamos a tener una relación comercial con Venezuela, con Petrocaribe, pero repito, dicen que no hay desayuno de gratis. A cambio, El Salvador, ¿qué gana o qué pierde? Mira, yo creo que esa es no hay desayuno gratis, es una percepción de cómo funciona el sistema capitalista, pues, porque así es, pues, todo es un negocio. Entonces, cuando uno tiene esa concepción de que el mundo solo así puede ser, difícilmente puede encontrar o comprender más bien visiones que van más allá de eso, donde sin duda alguna el desayuno de gratis es una cosa que no necesariamente funciona en el caso de Venezuela en el proyecto de Petrocaribe, pero tampoco es una cosa decir que es un regalo y una jauja que Iba a se está decir eso, tampoco es que Petrocaribe está regalando el combustible, ¿no? No, porque sería absurdo, ¿va? Venezuela es un país que está construyendo su economía, su sociedad, buscando ser un país desarrollado. No podría estar regalando. Sería absurdo, además no tiene sentido. No, mira, Petrocaribe y ALBA es un proyecto serio de una nueva concepción en el marco de lo que es el actual contexto mundial de cómo funciona la economía, cómo funciona lo financiero y cómo funciona el comercio. Porque aquí está, ALBA y Petrocaribe para mí es una concepción de lo que se puede llamar cooperación y desarrollo, que es diferente a lo que tú conoces en los marcos financieros, que es un negocio, indiscutiblemente, independientemente que estés hablando con uno muy pobre, con uno medio pobre, con un rico, como países, es un negocio, ¿verdad? Yo te digo, estoy haciendo una investigación ahorita sobre todos los fenómenos que ha vivido el país y el financiamiento que se ha recibido para eso. He encontrado préstamos del BID que virtualmente tienen una tasa efectiva del 15%, cuando se apoyó el MISI, eso realmente es especulativo, ¿va? Y para atender cosas humanas, de crisis humanas de un país. Entonces, Petrocaribe y ALBA tiene una visión de que esa riqueza que tiene Venezuela es posible compartirle una visión no especulativa dentro del esquema de ese capitalismo voraz, perverso, ¿verdad? Entonces, que puede hacerse una cooperación que no es un regalo, pero que incorporando a los países que son débiles económicamente, tú puedes darle cierta liquidez financiera para que de manera, digamos, de un gran compromiso de país, se invierta para el desarrollo del país y que ese desarrollo del país en el mediano y largo plazo consolida una relación económica no solo relacionada con el petróleo, sino que con el comercio entre Venezuela, estos países, pero además es una concepción de armar un esquema regional de desarrollo donde la cooperación y el desarrollo como factores son importantes y no solo el negocio. Perdone, doctor, ¿y alcanza para tanto el petróleo de Venezuela como para fortalecer, como para armar, ¿no?, este intercambio comercial con tantos países? Pues mira, sí, lo que pasa es que tú ves que primero países como El Salvador o Nicaragua somos países muy pequeños, ¿va? Nosotros la dimensión económica nuestra en todo lo que es el petróleo de Venezuela o toda la posibilidad de desarrollo, somos pequeños, ¿va? Nicaragua también, no necesitas
cantidades no vas a hablar de 100.000 millones de dólares en cooperación país a país, aunque Venezuela con China sí tiene programas de cooperación y desarrollo muy grandes, de más de 100.000 millones de dólares para todo el desarrollo de infraestructura. Entonces, el esquema de Venezuela es un esquema combinado donde Venezuela le está apostando a su desarrollo de manera fuerte en lo que es el desarrollo de sus fuerzas productivas, pero además está creando una cooperación solidaria con muchos países de América Latina, un esquema de relaciones económicas que apoye el desarrollo de estos países. Entonces, por ejemplo, yo te digo una cosa y doy un ejemplo en el caso, ¿qué significa para El Salvador? A mí me molesta mucho que nosotros sigamos contratando préstamos a 7, 8, 9%, y eso cada vez va a ser más caro porque la incapacidad de pago del Estado es clara, ¿verdad? El Estado ya se endeuda para pagar los intereses y el principal, y eso se está terminando y cada vez le dan más caro el financiamiento. Entonces tú comparas, yo hago una figura para todos estos economistas que critican a Petrocaribe y que me extraña porque entienden de finanzas, pero no hay duda que hay una visión ideológica que es perversa en términos de los intereses del país. ¿Qué harías tú? Yo creo que una vez hace tiempo lo platicamos acá. Tú tienes un país que necesita recursos financieros como El Salvador, que tiene un problema muy grave, que el servicio de la deuda le absorbe, es el principal gasto del Estado y que no le da oxígeno al Estado para poder ser... Que no tiene liquidez, digamos. No tiene liquidez y no solo tiene liquidez, sino que dejó de ser el Estado una institución capaz de promover el crecimiento y el desarrollo en el país, porque no tiene dinero. Más bien está como dicen un dicho popular, coyol quebrado, coyol comido, pero prestando, ya no produciendo, sino que prestando, y prestando para pagar. O sea, un círculo Esa es la vicioso. situación del país en este momento. Esa es la situación de El Salvador desde hace años. Lo venimos diciendo, yo creo que en el libro, la trampa de la deuda que yo saqué, es un análisis desde el 2000 para acá. Esto es una crisis estructural muy grave. Entonces, ¿qué pasa en un país como este, donde cada vez que va a hacer un préstamo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, por ejemplo, encuentro yo los préstamos del BCE a El Salvador al 7, 8%, comisiones adicionales del 1%, o con condiciones adicionales de que tienes que contratar gente de acuerdo a sus términos? Entonces, es un negocio que no le da salida. Entonces tú tienes otro elemento a la par, que es Petrocaribe. Entonces tú puedes, y tú me dices, si tú como una persona que tienes un problema económico y tienes dos instituciones enfrente, tienes la banca multilateral o la bolsa a nivel del mercado internacional y tienes Petrocaribe, y tú necesitas $1,000, y de aquí te dicen, bueno, mira, aquí yo le doy los $1,000, usted me va a pagar el 7%, el 1% de comisión para darle seguimiento cómo se gasta el dinero, y además, si usted se atrasa por mora, 3%, y empiezas a sumar, y en un país, en una crisis como esta, y si no estás hablando de $1,000, sino que estás hablando de 500 millones de dólares o 200 millones de dólares, estás hablando de unos costos financieros inmensos. Y tienes Petrocaribe que te dice, mire, usted puede obtener un financiamiento equivalente al 40 o el 60% de su factura petrolera. Entonces, El Salvador podría tener entre 600, 800 millones de dólares, dependiendo si el precio sube arriba de $100, te pueden financiar un poco más, te pueden financiar hasta el 80%. Y se lo vamos a dar al 1% a 25 años. Eso financieramente, por estos economistas que salen hablando ahí, ¿verdad? Financieramente es una donación para el país. Entonces, si tú comparas esa donación que de hecho te está ofreciendo Venezuela con Petrocaribe, de poder tener un flujo del país de 600 o 800 millones de dólares frescos para invertir, ¿verdad? Porque tiene condiciones en el sentido de que tenés que usarlo para invertir, ¿verdad? Porque imagínate que ese dinero que obtendrías Petrocaribe lo utilizas para estarle pagando la deuda a esta banca especulativa, pues sería un error, ¿va? Tú tienes que usar eso para financiar el desarrollo, y lo puedes hacer tranquilo. ¿Y lo hace Venezuela por buena gente, por solidario? Es un concepto de sociedad, es que es otra visión de sociedad. Venezuela, en la alianza que tiene con Cuba, ¿cómo se llama? Con Bolivia, con Ecuador, con la gente de Argentina,
Chávez tuvo una visión diferente de América Latina, que no necesariamente tenía que ser la visión perversa del capitalismo, pues. Es otro concepto. No es, por eso te digo, no es que a fuerza tenés que pagar el desayuno para que el señor que te invita a comer salga teniendo grandes utilidades porque te invitó a comer. Entonces, pero imagínate, ¿qué haces tú? Imagínate El Salvador, un préstamo de $1.000 millones al 7, 8%, más las amenazas, la supervisión y todo. Imagínate que te sale al final en 10%. Quiere decir, el 10% pagas $100 millones anuales. Ponerle que te lo negocie, porque te van acumulando, estoy hablando de un monto, puede hacer. Son dimensiones financieras carísimas, porque si tú comparas las tasas de interés con el mercado internacional, las tasas interbancarias en los Estados Unidos es el 0.25%. Entonces los márgenes de utilidades que estos bancos tienen son inmensas. Y te dice, ¿y para qué me voy a meter yo a una deuda que no tiene salida, que es el caso de El Salvador? Que está en una situación perversa, que El Salvador tiene que prestar para pagar intereses y principales, porque es carísimo. Y tiene la alternativa de Alba Petrocaribe, donde te dice, señor, usted me va a pagar a mí el 1% por 25 años. Entonces, en lugar de pagarte 100 millones, si fuera el 10% en la banca internacional, claro, te va a pagar el 1%, que es 1 millón. Ahora, doctor Arias, lo que subyace detrás de eso es lo que temen algunos analistas, ¿no? Usted utilizaba un término, déjeme ver si lo encuentro en este momento, decía, a ver, la visión ideológica perversa de aquellos que critican Petrocaribe, decía usted, y estoy encontrando precisamente la posición de Manuel Enrique Heinz, exministro de Hacienda de nuestro país, que usted lo conoce, dice que eso sería entregar el país a Venezuela y a Cuba, y considera que si no se hace es porque se lo pusieron como condición para seguir apoyando al partido. Ya. Heinz dice, el riesgo es entregar la soberanía a otro país porque ya las decisiones no se tomarían aquí sino allá. El pago por ayudarle en la campaña, etcétera, etcétera, ¿no? Y termino con esto, el costo es que le dan una limosna y por esa limosna entrega la vida. O sea, así de dramático lo pone Manuel Enrique Heinz. Dice, mire, no es que no se pueda hacer una relación con Petrocaribe, no es que a lo mejor, digamos, las condiciones sean más favorables, sino es lo que subyace detrás de hacer un acuerdo con Petrocaribe, dice Manuel Enrique Heinz. Este señor es el que menos debería hablar. Heinz no tiene boca con qué hablar. ¿Por qué no? Y no es el irresponsable que dolarizó este país. ¿Y de qué puede hablar de soberanía este señor? ¿Qué soberanía tenemos nosotros si no tenemos ni política monetaria? Y la poca política fiscal que tenemos está amarrada por condicionamientos del Fondo Monetario. Ahí está también el señor Chusí diciendo que hay que ir a seguir al Fondo Monetario para resolver la crisis, cuando eso es lo que lo ha creado. Esta gente no tiene principios de país, no piensa en este pueblo, no piensa en desarrollar ¿Usted cree que no hay moral por el tema del, digo, si se puso en marcha la dolarización? Claro. No tiene moral ellos para hablar de eso. No tiene, si ellos entregaron la soberanía en este país. ¿Y qué soberanía tenemos? No te andan hablando de soberanía. No tenemos dólar, no tenemos monedas. Somos el Departamento de Estado de Estados Unidos fija política monetaria, política cambiaria y nos afecta. Nosotros no podemos hacer nada en eso. Tenemos aquí una base militar norteamericana. Tenemos la Policía de las Américas aquí. ¿Cuál soberanía? Tenemos un TLC que privilegia a las empresas transnacionales norteamericanas sobre las mismas empresas nuestras. Y no estoy solo hablando de la microempresa. Hay que analizar. Ahora, ¿puede tener soberanía un país que no tiene recursos económicos? Pregunto, ¿no? Un país que no tiene recursos y que de repente dice, bueno, si quiero invertir, si quiero hacer programas de desarrollo social, necesito endeudarme. De repente le puede pasar como a una familia que no tiene muchos recursos y tiene que ir al banco siempre. Eso es pérdida de soberanía. No, imagínate, entonces vos ya sos un individuo que si yo le debo al Scotiabank, entonces el Scotiabank manda en mi casa. Es un absurdo. Es la perversidad de estos economistas. Pero yo te agradezco que me hayas invitado, porque creo que el pueblo salvadoreño necesita escuchar realmente qué es lo que dicen estos economistas detrás, que están defendiendo. Están defendiendo los intereses del gran capital financiero internacional y nacional. Es lo que están defendiendo. En una ideología absurda, porque te digo, yo soy un hombre marxista, pero tengo que ser racional, hombre. Yo no puedo hablar absurdos, hombre. ¿Cómo me puedes decir que eso significa perder soberanía? Es más, mira, cuando uno analiza a fondo lo que viene, si tú tienes un acuerdo financiero de ese tipo
con Petrocaribe, con ese financiamiento que, repito, es una donación desde un punto de vista financiero. Imagínate que a ti te dicen, mire señor, aquí tiene usted, le voy a dar $100,000 al 1% a 25 años. Y vos te dices, bueno, miren, yo no voy a hacer nada, lo voy a depositar al 4%. Entonces te está ganando 3% de interés anual y pagas la deuda. O sea, ¿me entendés? El decir que eso es un error es absurdo. Y hablar de soberanía, esta gente es la que menos capacidad tiene de hablar de soberanía. Este pensamiento arenero, neoliberal, le quitó la soberanía a este país, que hay que reconstruirla. Y para eso tenemos que tener una capacidad de negociar. No tenemos que pelearnos con los Estados Unidos, pero no podemos seguir como topos absurdos ahí metidos con un esquema que sabemos que si seguimos solo ahí no tenemos salida, porque ya la práctica nos lo demostró. Pero hay analistas que dicen que sería inevitable el deterioro de las relaciones con Estados Unidos si iniciamos una relación con Petrocaribe. Por ejemplo, Roberto Rubio, otro economista que también usted conoce, es lo que puso sobre la mesa, es lo que ha manifestado Roberto Rubio. Dice que aquí lo que podría generarse es una fricción y un deterioro de las relaciones con Estados Unidos al entrar a ALBA, dice, ¿no? Y hace un recuerdo de lo que está sucediendo con Nicaragua, por ejemplo, dice que está en Petrocaribe. Es decir, que automáticamente, según algunos analistas como Roberto Rubio, habría un deterioro de las relaciones con los Estados Unidos y perderíamos la posición privilegiada, según él, que tiene El Salvador respecto a este tema. ¿Qué privilegio? A ver, el privilegio que nos van a dar un Milenio 2, 280 millones de dólares. ¿Cuánto le pagamos de intereses nosotros a los Estados Unidos anualmente, a su sistema financiero? Mucho más de eso, anualmente. Y eso lo van a dar para 3 años. No sé, ahí sí no hay desayuno gratis, mira. Ahí sí no hay desayuno gratis. Porque en los Estados Unidos, una cooperación de 280 millones de dólares, solo en divisas, en pagar la visa, el trámite de visas, se lo devolvemos a Estados Unidos en 2, 3 años a nosotros, o anualmente. No es cierto eso. Estados Unidos no tiene esquemas de cooperación y desarrollo, porque aplica el neoliberalismo perverso del sistema financiero. Igual la Unión Europea llegó a eso, lastimosamente. Antes no era así. Entonces, y como hay una alternativa. Ahora, y la ILEA y la base de monitoreo no son sistemas de cooperación, no son, esa es cooperación cooperaciones con los gobiernos regionales. Esa es cooperación para la visión de la seguridad de Estados Unidos, que nos tiene aquí a nosotros haciendo una tarea que no deberíamos hacer nosotros. ¿Ah? Explíquemelo mejor. Es decir, es una cooperación por la seguridad de los Estados Unidos, ¿no es una cooperación para los países centroamericanos? No, esa es una visión de todo lo que es la política de seguridad norteamericana aplicada en América Latina. Ese es el papel, ahí estamos haciéndole útiles nosotros. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso no resuelve nuestros problemas de seguridad. Eso tiene historia en América Latina, de lo que ha significado, la perversidad que ha significado para América Latina, las represiones, el preparar para la represión de tanta gente, no, con una cultura represiva, guerrerista, no de desarrollo, no de conceptos humanos. Es otra cosa. Entonces, no pueden ver el carácter hasta humano y social que tiene, porque Chávez tuvo otra visión de sociedad y los venezolanos la siguen, y la tiene Cuba, no les gusta, la tiene Bolivia, Ecuador, y Estados Unidos, ¿por qué se va a enojar con nosotros? ¿Y qué somos nosotros para Estados Unidos? ¿Qué le vamos a hacer perder? Mira, ¿y cómo es que Estados Unidos, ahí hablemos de soberanía, estos señores que hablan de soberanía, y al señor Rubio decirle, ¿cómo puede hablar de soberanía si dice que si nosotros hacemos algo que es soberano, decidir nosotros? Porque decime una cosa, no es un hecho de soberanía decidir, en este caso, que yo entre en una relación económica porque le conviene a nuestro pueblo. ¿Qué pasa si nosotros seguimos financiándonos con la banca multilateral únicamente como lo hacemos? Estamos dejando de tener recursos para resolver problemas sociales, económicos del país por el alto costo financiero. Y cuando tenemos una alternativa de tener un bajo costo financiero que nos permite financiar el desarrollo, el no hacerlo significa estar en contra de nuestro pueblo y perder la capacidad soberana de decidir en función de los intereses de nuestro pueblo. Y decidir, no, es que Estados Unidos ya no va a tener como, nos va a quitar los privilegios. ¿Cuáles privilegios? ¿Cuáles son los privilegios del TLC? Allí no hay privilegios para El Salvador, son privilegios para las transnacionales norteamericanas.
¿Cuáles privilegios? Tampoco lo es el Fomilenio, tampoco lo es el otorgar el TPS a mira, cientos de miles de salvadoreños que inmediatamente los podría deportar a Estados Unidos. Igual El Salvador le contribuye. Si Estados Unidos, parte del Estados Unidos depende de la mano de obra extranjera para poder mantener esa economía, no es que nos dé, si la gente va a trabajar y se gana el dinero y le contribuye a esa economía, eso está discutido y demostrado, hay que ser ciegos para decirlo. Y el Fomilenio, está bien señores, pero no me digan que por un Fomilenio, mira, hagamos la comparación. De esos 280 millones de dólares del Fomilenio, que está bien que vengan, hombre. Pero compara 280 contra 800 millones anuales al 1% a 25 años. Sinceramente, con todas las condicionalidades que tiene ese Fomilenio, todas las leyes que los han metido a hacer, quitándote soberanía. Ahí está, mira, el embajador de los Estados Unidos, pues, cualquier problema que sale, mire, arreglen eso, mire, arreglen aquello, esto no nos parece. ¿Cómo puede? ¿Me entendés? Esa es pérdida de soberanía. Porque te dan... ¿Qué opine la embajadora respecto a los temas de país? Claro. ¿Y por qué? Porque si no, no se aprueba el Fomilenio, va. Entonces tenemos que hacer cosas nosotros, leyes nuestras, violando nuestra autonomía de definir nuestra forma de organizarnos y crear nuestras leyes, porque nos va a venir un regalito de 280 millones de dólares que no nos alcanza ni para pagar la mitad de los intereses que pagamos anualmente, financieramente hablando como país. Esa es la realidad. Eso no lo discuten esto. ¿Por qué? Porque estos señores economistas tienen una opción, tienen derecho a tenerla, ¿va? Pero que sean transparentes. Están defendiendo los intereses del capital. Hablar de que Estados Unidos no... Imagínate, ¿y Estados Unidos por qué tiene relaciones con todo el mundo que él quiere tener? Pero nosotros no, porque somos chiquitos. O sea que nosotros, porque somos un país pequeño, no tenemos derecho a tener soberanía. Se contradicen, ¿me entendés? Ok. El tema nuestro, porque mira, si tú ves Petrocaribe, fíjate, además de que tenés esa posibilidad de financiamiento, que es una donación, entiéndanlo financieramente, señores, es una donación. La tasa de interés de inflación de este país es el 5% anual, 4 o 5%, y vamos a tener inversión y un financiamiento al 1%. Quiere decir que Venezuela está perdiendo financieramente, si lo viéramos estrictamente financieramente, que no es la visión de Venezuela, porque tiene una concepción social de desarrollo, de cooperación, ¿verdad? Pero el que lo ve financieramente, Venezuela está perdiendo y nosotros estamos ganando. Eso así es. Pero además de eso, tú tienes una posibilidad de ser parte de un comercio que te da tratos diferentes a los TLC. Tú le puedes pagar a Venezuela con producción, fíjate. En cambio, cuando te haces un préstamo con un organismo internacional, te obliga a que compres productos de los países de donde vienen los recursos. Vamos a hacer la primera pausa comercial y me parece interesante esto, ¿no? ¿Cómo se le paga a Venezuela? Sí. Con producción incluso, ¿no? Con una tasa de interés muy baja. Pero quienes nos están viendo en este momento, quienes producen en este país en este momento, estamos hablando de granos básicos, por ejemplo, con café incluso. Y otras cosas. Claro, y uno se pregunta, bueno, ¿estamos en capacidad nosotros? ¿Este país está lo suficientemente reactivado en la agricultura, por ejemplo, para poder pagar con producción? ¿Somos por lo menos autosuficientes? Ahí viene el juego. Autosuficientes, digo, como por lo menos para poder o para aún pagar con producción. Vamos a hacer la pausa, ¿le parece? Sí, me parece. El economista Salvador Arias está conversando con nosotros esta mañana. Antes de irnos a la pausa comercial, bueno, este escenario parece atractivo, es decir, tenemos combustible a bajo precio, a un interés muy bajo que se puede pagar con producción nacional, pero la pregunta, dije antes de ir a la pausa, que se deben estar haciendo muchos agricultores, productores en el país es, bueno, si todavía no somos nosotros autosuficientes, todavía no producimos lo que consumimos, mucho menos estar pensando que lo vamos a pagar a otro país, con estos productos, ¿no? Pero imagínate qué más puede querer un país que le digan, mire, aquí tiene financiamiento subsidiado, porque es un subsidio, ¿verdad? Y págueme con producción, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer responsablemente tú? Agarrar esos recursos y desarrollar la agricultura, desarrollar tu industria, estudiar los mercados, porque no solo el mercado de Venezuela, tenés el mercado de Bolivia, de Ecuador, tenés Cuba, tenés los otros países de las islas, tenés Nicaragua. Que nosotros somos un país chiquito, ¿va? Acordate que ahorita el último año, el área que más exportamos nosotros fue Centroamérica. Pero estás hablando ahora que con mercados más grandes como lo que estamos hablando, podés entrar por Brasil, hay todo un entramado que se está construyendo en Sudamérica que hay que apostarle, porque son además las economías que van para adelante. Pero nosotros somos tan pequeños que si tenemos la habilidad de producir lo que ellos necesitan, vamos a entrar a un mercado menos canalla. Además hay una cosa, en el planteamiento de ALBA se establece, contrario a lo que está en los tratados de libre comercio, que los países tendrán no trato igualitario, sino que trato que reconozca sus asimetrías. ¿Qué quiere decir? Que el caso de El Salvador, cuando exporte a Venezuela, no le van a dar el trato como que estuvieran importando de Europa o de Estados Unidos o de un país desarrollado. O sea, eso que es un factor determinante para un país como el nuestro, que entra al comercio internacional, que te den un trato diferenciado. Eso se llama trato diferenciado, que lo quitaron de la Organización Mundial de Comercio para poner el trato igual, que significa tratar igual a las grandes transnacionales que a una pequeña empresa. Entonces, el trato diferenciado que establece ALBA y además de el mecanismo de precios preferentes para países como estos, te garantiza no solo que tener el financiamiento, sino que te da posibilidades, si tú responsablemente desarrollas tu aparato económico, de entrar a un mercado más amigable y por lo tanto tener posibilidades de desarrollo. Y no quiere decir que tú te debes de amarrar solo con Venezuela, ¿verdad? Si nosotros ¿No es una condición? No es una condición para nada, es absurdo, eso sería absurdo. Nadie te puede condicionar eso, ¿verdad? Entonces tú vas a seguir trabajando con Centroamérica, pero acuérdate que en la medida que tú logres invertir en tu economía, vas a lograr superar debilidades competitivas que tienes ahora y no vas a poder solo entrar a Venezuela, sino que vas a tener más capacidad de entrar a otros mercados a nivel mundial. Pero esto es extenso. Por ejemplo, ahorita se han abierto relaciones con Rusia. Entonces, hay que empezar a buscar las relaciones con China, que tienes que abrirlas. Claro, somos pequeños, ¿me entiendes? Lo que nos falta es inteligencia y estrategia, porque nosotros nos metieron en el neoliberalismo. Y ahí esa cosa es perversa, porque ese es un negocio de las grandes transnacionales del mundo. ¿Qué significa ALBA para los modelos económicos de países como el nuestro? Significa la posibilidad de que un país subdesarrollado como el nuestro, combinado con esta facilidad de funcionamiento, pueda tener la oportunidad de desarrollar sus capacidades productivas y generar riqueza, porque al final los beneficios de esto es que dice, mira, aquí tiene, pero en lugar de que usted vea en qué se lo gasta y después me lo paga a ganar tasas de interés, mire, genere riqueza y págueme con producción. Usted va a resolver el problema de ingresos, va a resolver problemas de empleo, va a poder traer tecnología, porque va a tener recursos. Porque es que eso sí, tú tienes que resolver el problema de la deuda de este país a la par. Va a tener que resolver el problema de la moneda. Ya el señor Chusí, la última intervención que oía, dijo, es que el país está tan complicado que quizás vamos a tener que dejar el dólar, dijo. Están adelantando, nosotros tenemos años de estar demostrando profesionalmente, en base a la situación macrofinanciera de este país, que esa moneda es insostenible en este país. No es que nos guste o no nos guste, es insostenible. Por suerte, el expresidente del Banco Central de Reserva, al final, antes de irse, lo reconoció y lo dijo. ¿Y usted continúa pensando lo mismo? Es que no hay salida. Esa tesis la mantiene usted. No, es que si es una, o sea, financieramente, cuando tú haces los números. Claro, con base a los estudios. No sale. Y es lo que estos empiezan a decir. Porque saben, entonces, solo que Chusí dice, no, es que para no dejar la dolarización, metámonos con el Fondo Monetario. Es la diferencia de Chusí. Es la receta que él da, Fondo Monetario. Fondo Monetario significa mantener la dolarización a costa de una mayor pobreza en este país y seguir en ese círculo vicioso de endeudamiento. Eso significa meterse con el Fondo Monetario.
Entonces nosotros decimos, no, señores, no es eso. Si es que cumplimos las condiciones y los requisitos para continuar recibiendo dinero del Fondo Monetario, Pues sí, supongo yo, ¿no? de él no recibimos. Y el Fondo Monetario lo que te da es un aval para que te puedas endeudar más. ¿Verdad? El BID, el Banco Mundial, otros no te dan financiamiento si el Fondo Monetario no te avala. ¿Verdad? Porque consideran que hay mucho riesgo. Porque el fondo lo que te garantiza que es una política económica que lo primero que garantiza es que vas a pagar la deuda, independientemente que aquí saques a la calle a miles de salvadoreños y salvadoreñas, independientemente que aquí le subas el IVA a la gente y la gente tenga más hambre, independientemente que no hay para invertir en salud, en educación. Eso no le importa al fondo le importa que pagues la deuda y te pone condiciones para eso. Entonces, nosotros tenemos como alternativa entrar en esa ruta de generar un mayor costo social para nuestro país por mantener ese principismo que hemos escuchado en varios presidentes, de que nosotros ahorramos la deuda, ahorrar, no la de ellos, porque ahorrar la deuda de este pueblo que no tiene cómo pagarla y que para pagarla tiene que sufrir y que además ya la pagó 5 veces, ¿verdad? Pero entonces la diferencia es esa, o te vas a ese hoyo y mira lo que está pasando en tantos países. Y ahí lo vuelven a decir ellos, a mí me ha extrañado, están diciendo nos va a pasar lo de Grecia, lo de Europa, dice. No sé qué nos va a pasar eso si entramos al Fondo Monetario. Doctor, quería preguntarle, desde el punto de vista que usted me lo está planteando, porque ayer precisamente en el programa Destino 5500, que es nuestro programa de carácter electoral de cara a las próximas elecciones, le preguntamos a Ernesto Mason, que es el vicepresidente de ideología del Partido Arena, ¿no? Y también a Roberto Lorenzana, que estuvo con nosotros. Bueno, ¿cómo va a comenzar el próximo gobierno inmediatamente después asuma? Tiene responsabilidades a cortísimo plazo, es decir, tiene obligaciones muy enfrente, es decir, financiar los programas sociales, continuar financiando los subsidios o desarrollando los subsidios o manteniendo los subsidios. Y decía Ernesto Mason, decía, mire, lo que vamos a hacer es reactivar este país, pero la reactivación de una economía no es de la noche a la mañana. Yo le preguntaba, bueno, ¿qué se piensa hacer cuando usted asuma un día después este gobierno, ¿no? ¿Cómo va a pagar los programas sociales? ¿Cómo va a pagar, por ejemplo, los subsidios de este país? Y usted me está diciendo que no hay más alternativa que irse vía Petrocaribe. No, yo no digo que no hay más alternativas. Alternativas hay varias. Lo que yo digo que Petrocaribe... Pues la mejor alternativa es la alternativa, pero Petrocaribe no resuelve los problemas de este país, seamos claros. Ese es un instrumento importante financiero que si nosotros tenemos habilidad y capacidad estratégica de utilizarla, nos va a ser muy útil. Y no tenerla realmente es un error, porque es estarle apostando al país que siga en la perversidad financiera de los multilaterales sin aprovechar una oportunidad financiera que tienes con la posibilidad de una visión de cooperación y desarrollo que nadie la da más que Venezuela en este momento en el mundo. Nadie. Solo Venezuela la está. Así es. Pero no aprovecharla es irresponsable para el país. Es más, vas contra las finanzas públicas, contra el tesoro público. Si tú tienes la posibilidad de Petrocaribe y no lo utilizas y te sigues necio solo con las multilaterales, tú estás dañando la hacienda pública de este país y deberían de cuestionarte hasta en la Fiscalía General de la República por eso. Porque estás agrediendo las finanzas públicas en contra del interés del pueblo porque tienes posibilidades de tener financiamientos más baratos y orientados a tu desarrollo, que es la razón de ser de un político. Entonces, no es Petrocaribe, no te va a resolver los problemas de este país, tampoco hay que ser naïva, no. Es un instrumento importante, que hay que utilizarlo, pero eso requiere otras cosas. Este es un paquete complicado. Es una pieza. Es una pieza importante. Una pieza importante. ¿Qué piensa de las demandas que ha sufrido Alba Petróleos en nuestro país, que tienen la Superintendencia de Competencia? Nada más para poner en contexto esto, ¿no? La Asociación Nacional de la Empresa Privada ha solicitado incluso que a raíz de esta situación que ellos han llamado anómalas, se declaren nulos todos los contratos de compra de las gasolineras de la empresa Alba Petróleos por violar la ley de competencia, dice la ANEP, ¿no? Es decir que, y esto hay que decirlo muy francamente, ¿no? José Luis Merino, uno de los principales dirigentes del partido Frente Farabundo Martí, incluso ha reconocido que hubo alguna especie de situación porque no se notificó en su momento a la superintendencia sobre la compra de la primera estación de servicio. Dice, sí, fue una omisión muy grave de nuestra parte y estamos dispuestos a pagar la multa que sea necesaria. Pero hay ahí, digo, esas demandas que se han interpuesto por parte de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Yo creo que ahí hay dos cosas. Uno,
Creo la declaración del compañero Marino es correcta, pues, si nos equivocamos y corregimos. Pero lo de ANEP es otra cosa. Mira, ese señor Tabú es un francotirador de la burguesía oligárquica de este país. Es un francotirador. Yo quisiera que le apuntara a su hermano, que está revuelto con la corrupción de Paco Flores. Ahí están, ya lo van a reactivar. Que hablara del país. Y además, si a ANEP le preocupa, como él dice que es un proceso monopólico, ¿va? Yo creo que ese señor debe de estudiar cómo funciona esta economía de este país. Yo le voy a recomendar un libro mío, lo voy a mandar a regalar, si quiere que lo queme, va, para que vea lo que es esta organización económica de este país. Y cómo los monopolios y los oligopolios en este país no les hacen nada. Esa ley, esa superintendencia de competencia, ojalá le llegáramos a hacer funcionar, pero buscando el desarrollo del país, ¿verdad? Porque a veces esas leyes se aprueban para darle la imagen de que somos democráticos y es que hacemos cosas. Mira, el capitalismo, fíjate, el capitalismo no puede funcionar si no hay concentración económica. El capitalismo en todo el mundo, no solo en este país, tiene una organización oligopólica, monopólica. Así es. Mira, en este libro, El otro de la pobreza, que ya lo hemos hablado varias veces, ahí puedes tú ver cuál es la organización social en este país de las empresas. La cantidad de oligopolios y monopolios que tenemos y no les hacen nada. Nada. Te voy a dar uno de los monopolios más insignes de acá. Holding, que antes era César, que ahora es una transnacional. ¿Quién dice que? Y con el agravante que dicen que ahora esta empresa se está llevando la materia prima aquí, la está procesando en Guatemala, porque resulta que ahora Holding compró toda Centroamérica. Imagínate el monopolio que estás hablando. ¿Y quién ha dicho algo este señor de la ANEP? Que son ignorantes son de la realidad, cómo funciona esta economía. Porque ellos lo que están haciendo es una lucha ideológica. Ese señor está sirviéndole ahorita a la derecha en el marco político electoral de este año. Ok, vamos a hacer una pausa comercial. Alba tiene un problema para ellos, además, que es otra cosa. ¿Tiene un problema o es un problema? No, es un problema para ellos. ¿Por qué? Porque Alba tiene una concepción social en su quehacer como empresa y eso no lo pueden soportar. Vamos a hacer una pausa. Por cierto, tenemos en nuestra agenda invitar al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada para esta semana, ¿no? Tenemos pendiente una entrevista con él y vamos a plantearle su posición respecto a este tema. Pausa, regresamos. Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Muy buenos días, compañeros. Me he trasladado hasta el Boulevard del Ejército, una vía donde todos los días prácticamente se nos reportan complicaciones. Esto es lógicamente por la construcción del Citrams. Se encuentra conmigo el viceministro de Transporte, quien nos va a actualizar cómo van los avances de esta construcción. Ya todas las personas que transitan a diario con ansias esperan que llegue el día que se finalice. Bueno, en primer lugar decir de que estamos ahorita en la construcción del Paso Superior Arturo Castellanos, en el nuevo Paso Superior. Ya se lleva un avance de construcción del 40%, ya de aquí en adelante toda la parte visible, que es la parte constructiva que podemos estar observando. El Citrán en sentido general llevamos un avance del 36%, que es prácticamente los primeros dos tramos. Vamos a intervenir en los próximos días la Rosario Sur, que es la última parte, y el 28 ya cerramos la Juan Pablo para poder iniciar el segundo tramo. ¿Cómo van a ser las variaciones del tráfico para que los amigos televidentes se puedan prevenir? La Rosario Sur, entiendo, es la calle anexa que sale de un supermercado, donde se va a construir la terminal. Sí, es correcto. Lo que vamos a hacer es que vamos a habilitar algunas calles que tenían doble sentido en un sentido. Vamos en los próximos días a dar a conocer toda la parte a los amigos de Soyapango, cómo van a circular, al transporte colectivo, cómo va a modificarse de tal manera de que todos tengamos la información adecuada para no tener mayores inconvenientes. Y en el caso de la Juan Pablo ya se está interviniendo, en los próximos días me imagino que la intervención va a ser mayor, igual las vías alternas. Bueno, de hecho, en el caso de la Juan Pablo, ahorita estamos haciendo trabajos preparatorios. A partir del día 28 de septiembre sí vamos ya a la parte de cerrarla. Todas las vías alternas han sido reparadas. Estamos hablando de la tercera, la quinta, la novena, la onceava. Toda esa parte hemos tenido reuniones con todos los empleados del centro de gobierno, de las instituciones, para que conozcan cómo van a entrar a sus trabajos. Lo importante es que el tráfico está siendo controlado.
Bueno, de hecho sí hay un aporte muy importante de la Subdirección de Tránsito a la PNC, de los gestores de tráfico, que son los que hoy posibilitan que podamos tener un tráfico lento pero fluido. Gracias, viceministro. Esta es la información de los avances de la construcción del CITRAMS. Ahora les voy a mostrar cómo luce el tráfico a esta hora de la mañana aquí en el Boulevard del Ejército. Prácticamente la vía, como todos los días, siempre se nos reportan lentitud, pero avanza. Les voy a mostrar el carril reversible, que es para el que utilizan todos los amigos televidentes que vienen de Soyapango hacia San Salvador. Ese es el carril reversible. Como pueden ver, hay fluidez en la carga vehicular. Es muy importante saber de que hay que tener paciencia en esta zona. Todos los días se reporta tráfico, sin embargo va avanzando poco a poco. Lo importante es que tomemos todas las medidas y también verifiquemos los automóviles y aparte acatemos las señales de tránsito que los policías y los gestores nos ayudan para que el tráfico fluya más rápido. Esa es la información que tengo desde acá, desde el Boulevard del Ejército, y con esto regreso a los estudios principales. Buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Muy bien, vamos a conocer algunos de los comentarios. Osmaro Murcia dice: interesante sería que para el país una iniciativa social en donde el ser humano y el desarrollo productivo y la inversión social son lo más importante. Si es para el desarrollo del país, bienvenido sea, asegura Julio Martínez. Buena apuesta, hay que probar algo diferente, sería una buena opción, asegura Gio Chávez, esto en cuanto a El Salvador en Petrocaribe. Carlos Porras dice: es como poner gallinas en el corral de los lobos, ¿no? Se nos encomienda celebrar la independencia y acto seguido debemos agachar la cabeza y actuar como malinches o como los conquistadores. Es el comentario de él. Tires dice: esta es otra buena jalada del gobierno, a ellos les quedan buenas ganancias, nosotros seguimos igual. Pues mucho se dice de que se pone en riesgo la soberanía de los países. Creo que hemos llegado a un momento en el que debemos dejar de pensar en las ideologías políticas y entrar de una vez por todas en el camino del desarrollo, asegura JC Naves. Tenemos una cantidad, Romeo, de comentarios. Excelente, ayudaría al progreso del país, asegura Gustavo Melara. Lavado, dice, de dinero, Gandhi Aguilar. Sería interesante, aunque aumente el precio del petróleo en el Medio Oriente, este precio sería efectuado porque estamos allá. García Quijano. Regreso contigo, Romeo. Gracias, Roxana. Tal como tú lo dijiste, poco tiempo, así es que voy a permitir que el doctor Arias pueda responder algunas de esas preguntas. Nada más tenemos unos 2 minutos, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros de entrada. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que ha sido las opiniones son interesantes, creo que es un debate. Me parece que hemos logrado el objetivo de la percepción que hay de que esto hay que verlo, sin duda alguna hay que verlo. Son los intereses del país y del pueblo salvadoreño los que están en esto. Y solo decirte una reflexión que no terminamos. Alba, en El Salvador, es una empresa social. Y ese es el problema de la ANEP. Y ese es el problema de grandes empresas de este país. Ellos no pueden permitir que se vaya a formar una imagen de que hay capacidad de empresas que además de desarrollarse y tener utilidades, pueden revertir parte de esas utilidades al desarrollo del país. Y eso es lo que los perturba, porque como tienen una visión totalmente egoísta de ganar y hacer dinero, y no les importa el país y el pueblo, Alba se les vuelve una piedra en el tacón, en el zapato, ¿me entiendes? Y por eso es que vemos al señor de la ANEP y todos esos tigres ahí diciendo que los abogados que le van a echar a Alba. Pues la realidad es que Alba es un ejemplo de empresa de lo que cómo debe funcionar una sociedad donde tú tienes un sector privado organizado, pero que tienes una relación de esa empresa con el pueblo y con los problemas del desarrollo del país. Mira, el impacto que ha tenido Alba, que es pequeño todavía, pero que es importante para el país, en el financiamiento de la agricultura y de muchos sectores que ha sacado de la crisis, empresarios en crisis que el sistema los ahogó y los está extorsionando, el que les dio oxígeno. Aquí necesitamos un sistema financiero que atienda esta economía. Es más, Alba debería de entrarle al sistema financiero. En serio, te lo digo porque aquí no hay crédito.
para la agricultura, no hay crédito para la industria, las pequeñas y medianas empresas no tienen, o empresarios grandes, los tienen quebrados, a intereses agiotistas del 24%. Mira, yo conozco empresas conocidas de 50 años que las están quebrando, porque les corta el financiamiento a la banca, los obligan a vender y ahí es donde le caen ellos. Doctor Arias. Ese es un factor importante de esa nueva visión de que este país necesita recursos y una nueva concepción. No podemos seguir perversamente solo hablando de, como dijiste, no hay desayuno gratis. Aquí hacer dinero se trata. El país necesita una visión. Doctor Arias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Este tema es interesante. Vamos a invitar también, ya lo dije, ¿no? Que lo tenemos en agenda, a la Asociación Nacional de la Empresa Privada, para que venga a comentarnos respecto a este tema y también a las demandas que se han interpuesto ante la Superintendencia de Competencia contra ALBA, que repito ya se ha reconocido por José Luis Merino, se ha reconocido que hubo un error cuando se compró la primera gasolinera. Dice, estamos dispuestos a corregir y a pagar la deuda que sea necesaria. Pausa comercial, regresamos ya para el cierre de Hechos AM.